Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz viernes 11 de febrero de 2022 en este nuevo vídeo de Campaña Abogados Pregunta a Jorge, episodio número 28. Y hoy vamos a ver pues todas aquellas preguntas, como cada viernes, que nos habéis formulado en nuestras redes sociales y en concreto priorizando aquellas que habéis formulado por vídeo. Si queréis conocer si tenéis derecho a una incapacidad o no, podéis hacer uso de nuestra herramienta, de nuestra calculadora. Es totalmente gratuito y podéis introducir vuestros datos y os dice si cumplís los requisitos legales para solicitar una incapacidad y además también os dice aproximadamente qué pensión os podría quedar. Os dejo los detalles de esta calculadora en el vídeo. En los detalles del vídeo tenéis un enlace en el que podéis acceder a esta calculadora. Igualmente ya sabéis que, pues, como os decía antes, hacemos estos vídeos los viernes y que damos prioridad a aquellas personas que preguntéis por vídeo. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo. Simplemente si vais también a los detalles de este vídeo veréis un enlace y si hacéis clic ahí con vuestro móvil o una tablet os podéis grabar. Como mucho 30 segundos, no más, porque si no se ha descartado el vídeo y nos hacéis la pregunta breve, concisa y que sepáis que podéis grabarla las veces que queráis. A nosotros nos llega y las ponemos en estos vídeos de los viernes. Y ahora ya sí, si os gustan este tipo de vídeos, como siempre, os pido que le deis al me gusta, que os suscribáis al canal y que le deis a la campana para que de esta forma podáis conocer todos los vídeos que vamos subiendo durante la semana, que ya sabéis que son varios. Bien, vamos con la primera pregunta de la semana. Nos la hace en este caso Juan Antonio Gallardo, dentro vídeo. Hola Jorge, buenas. Mira, que es que pasé revisión de los 2 años hará 5 o 6 meses y no tengo notificación ninguna por el INS. Y quería saber si es silencio administrativo o qué pasa. Venga, gracias. Bien, gracias por la pregunta. En este caso no hay un plazo específico. Sí que se habla en los expedientes de incapacidad de inicio de 135 días hábiles. En la revisión de grado por analogía debería ser esos mismos 135 días. Y sucede que en muchas ocasiones en los expedientes de revisión de grado nos estamos encontrando con casos como el tuyo, que llevan 4 meses, 5 y que aún no hay resolución pese a que se ha iniciado el expediente, ¿no? No te preocupes. En ese caso lo que tienes que hacer es esperar. Tú ya tienes esa incapacidad y si la han iniciado ellos de oficio, a ti te interesa continuar con la incapacidad, lo único que tenemos es que esperar y siempre acaba habiendo una resolución, ¿de acuerdo? Puede haberse suspendido el plazo de estos 135 días por analogía, por alguna cuestión, algún informe que falte o alguna cuestión, pero ya te digo que es una situación que por desgaste está ocurriendo bastante a menudo, es decir, que no eres tú, sino que le está pasando a más gente. Gracias, Juan Antonio, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace en este caso Gabriel Pic, dentro vídeo. Hola, buenos días. En relación a que he estado desde el año 2015 de autónomo, eh, ahora en el año 2020 me retiré actividad y porque no me fue bien el trabajo. Y fui al INEM a solicitar el paro correspondiente y me dijeron que tenía una carencia de 3 meses de inactividad. Por eso no tenía derecho a cobrar el paro en ningún momento. Entonces mi pregunta es la siguiente. Yo ahora estoy buscando trabajo que me haga una empresa 3 meses de contrato para subsanar esta carencia y no encuentro trabajo y por tanto no puedo cobrar este paro. Yo quisiera saber si hay alguna fórmula o alguna cosa que se pudiera hacer para que yo pudiera recuperar este paro que realmente es mío. Nada más, un saludo. Bien, gracias por la pregunta, Gabriel. Lo primero es que aquellos que seáis autónomos ya sabéis que tenéis desde el 2019, es obligatorio la prestación de cese de actividad. Es una cotización específica para lo que sería el paro de los autónomos. Luego con el tema del COVID entró otro extraordinario, ¿no? Pero este es el que, con efectos desde 2019, ya es obligatorio para todos los autónomos. Bien, eso es lo primero que deberías haber cobrado. Cuando hablas de 3 meses, estos 3 meses necesarios de cotización para cobrar el paro es lo que se exige mínimo para poder cobrar un subsidio de desempleo. Ya sabéis que para cobrar una prestación contributiva de desempleo, para cobrar el paro contributivo, el que tiene en cuenta qué es lo que has cotizado en el trabajo anterior, tenemos en cuenta
que se necesita un año para el contributivo, ¿de acuerdo? Lo mínimo es un año. Si no has cotizado un año, entonces puedes cobrar la prestación, pues el subsidio por desempleo. Este subsidio de desempleo se requiere 3 meses como mínimo para poder cobrarlo. Yo me imagino que cobraste el cese de actividad en 2020 como autónomo y ahora lo que quieres es valorar el desempleo, ¿no? Entonces, para esto sí que es necesario trabajar y deberías tener pues mínimo 3 meses para poder cobrar este subsidio por desempleo. Siempre y cuando también tuvieras cargas familiares, etcétera, para cobrarlo, ¿eh? Hay una serie de requisitos. Yo os recomiendo que podráis entrar en la web del SEPE, sepe.es, que ahí os podéis ver toda la información y están muy claros los requisitos. Otra posibilidad, Gabriel, si no, sería solicitar el ingreso mínimo vital. Tendríamos que ver cuáles son tus ingresos, tu situación familiar, y a partir de ahí, a lo mejor no vía subsidio, pero sí vía ingreso mínimo vital, también podrías cobrar esta prestación no contributiva que se creó también en el año 2020. Podrías mirar el tema del ingreso mínimo vital y sería mi consejo. Gracias, Gabriel, por la pregunta. Vamos ahora ya con preguntas por escrito en YouTube y en las redes sociales. Nos preguntan, vamos a empezar con preguntas sobre incapacidad permanente. Y Patri Aguirre nos dice lo siguiente: he estado año y medio de baja por ansiedad y depresión. Me propusieron para una incapacidad, pero me la denegaron. Hice una reclamación previa y no he recibido respuesta. Llevo casi 6 meses sin cobrar. Ahora me han diagnosticado artrosis. Si no me contestan en la reclamación previa, ¿puedo volver a solicitarla sumándola esta artrosis? Bien, gracias por la pregunta, Patri. En este caso, que sepas desde el momento en el que tú interpusiste esa reclamación previa, ellos tienen 45 días hábiles para contestar. Si no contestan en 45 días hábiles desde la fecha de presentación de tu reclamación previa, se entiende desestimada esa reclamación y a partir de esos 45 días hábiles corren los 30 días hábiles para presentar una demanda judicial contra esa desestimación presunta. Presunta porque no hay una resolución. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que podrías presentar una nueva reclamación previa y hablar sobre este tema de la artrosis o hacer una nueva solicitud. No hay problema en hacer una nueva solicitud de incapacidad permanente. Yo lo que te recomendaría es que lo pudieras ver con un abogado porque hay otras cuestiones a tener en cuenta. Si se cumplen los requisitos, hecho causante, base reguladora, etcétera, etcétera. Lo que sí que es cierto es que si en esa reclamación previa ya no alegaste la artrosis, ahora en la demanda judicial no la podrías alegar, por lo que se conoce como el principio de congruencia, que quiere decir que no se pueden alegar patologías nuevas que no se tuvieron en cuenta en el expediente administrativo, ¿no? En la demanda judicial. Por lo tanto, tendrías que valorar la idoneidad de si hacer una nueva reclamación, si hacer una demanda contra esa denegación presunta, si estás en esa situación, o presentar una nueva solicitud, y para ello te recomiendo que lo puedas ver con unos abogados, puedes contactar con nosotros y hacemos esa valoración gratuita. Gracias, Patri, por la pregunta. Vamos con otra. Davidón77 dice lo siguiente: tengo una incapacidad total con reserva del puesto de trabajo durante 2 años. Si a los 3 o 4 años me la retiran, ¿tengo derecho a cobrar el paro o los años cotizados se pierden al cobrar la incapacidad? En 30 años jamás he usado la prestación por desempleo. ¿Cuál sería mi situación entonces? Bien, gracias por la pregunta, y en este caso vamos a tener en cuenta que sí que se pierde el paro. Desde el momento en el que te reconocen la incapacidad permanente, las cotizaciones que tienes del paro fueron usadas para la incapacidad permanente y por lo tanto no se tiene derecho a desempleo. Si de aquí 3 o 4 años te quitas en la pensión, o no 3 o 4, incluso 1 año o 2, ¿de acuerdo? Aunque no tuviera reserva del puesto de trabajo, en ese caso no podrías solicitar el desempleo. Se puede solicitar un subsidio especial, que es un subsidio de 6 meses, prorrogable hasta un máximo de 18 meses, que son si no tenemos ingresos, si no tenemos capacidad de subsistir. Entonces, en este caso, hay un subsidio para aquellas personas que les han quitado una incapacidad permanente, que son los famosos 450 euros, ¿no? El subsidio que tienen aquellas personas de una pensión no contributiva o del subsidio para mayores de 52 años, es decir, coincide con esa cuantía, ¿de acuerdo? Y insisto, siempre es un subsidio y con una duración limitada en el tiempo. Siempre y cuando se tengan cargas familiares y demás, se puede ir prorrogando. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Vamos a hablar sobre la jubilación ahora. Nos pregunta Fernando Rodríguez lo siguiente: tengo ciudadanía española y vivo en España, pero he trabajado toda mi vida en Uruguay y he recibido la jubilación de solamente 200 euros. Quisiera saber si me corresponde el complemento a mínimos. Bien, gracias por la pregunta, Fernando. En principio sí que te corresponde el complemento a mínimos. Si tú tienes una jubilación española y como has cotizado poco en España, me imagino, y mucho en Uruguay,
el porcentaje de la jubilación española es pequeño y por lo tanto, por la regla de prorrata, te queda una pensión baja y ahí sí que debería operar el complemento por mínimos, ¿no? Ese complemento a mínimos se cobra siempre y cuando tus ingresos no sean muy elevados, ¿eh? Si tú tienes pues, unas cantidades de ingresos, creo que superior a esos 8.000 euros más o menos al año, entonces en ese caso no tendrías derecho, excluida la pensión, ¿eh? No tendrías derecho a cobrar el complemento a mínimos, ¿de acuerdo? O estaría limitado, ¿de acuerdo? Entonces yo te recomiendo que puedas entrar en nuestro blog y que busques en nuestra web complemento por mínimos y ahí verás los requisitos para cobrar el complemento por mínimos. Pero sí que lo podrías cobrar y también es muy importante conocer que solo se puede cobrar el complemento a mínimos si vives en España, ¿eh? Ya nos lo dices que sí que vives aquí, pero si por lo que fuera quisieras pues, regresar a Uruguay en este caso, que sepas que en ese supuesto el complemento por mínimos sí que lo perderías porque solo es posible cobrarlo si estás en España. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Edgar Nabor Hoyos Rojas dice: presenté los documentos para mi jubilación 3 meses antes de cumplir los 65, en julio de 2021. Estos 3 meses cuentan para el tiempo que tiene la Seguridad Social para responder. Mi caso es por convenio bilateral. Bien, gracias por la pregunta, Edgar. En este caso debemos tener en cuenta que cuando el plazo normal para resolver una jubilación es de estos 90 días, de 3 meses, pero debemos tener en cuenta que se amplía hasta el doble, 6 meses, 180 días, en el caso de jubilaciones internacionales. Cuando hay convenio bilateral el plazo es de 6 meses. Y el plazo para resolver se inicia también a partir del momento en que se puede resolver, que es el momento de tu jubilación. ¿Por qué? Pues es obvio, ¿no? Tú lo puedes presentar hasta 3 meses antes para quedarte tranquilo, pero la Seguridad Social, hasta que no llegue a esa fecha, no empieza a hacer el estudio, porque, entre otras cosas, se cogen cotizaciones, ¿no? Pues de meses anteriores que aún no están cotizados y no se puede cerrar el cálculo, y por lo tanto los meses operarían desde entonces. Yo básicamente, cuando haces la solicitud, la Seguridad Social te llega un oficio diciendo, en caso de convenio internacional, que lo han puesto en marcha. Y el plazo para resolver normalmente es de esos 6 meses. ¿Qué suelen hacer? Si tienes los requisitos en España para cobrar la pensión, la aprueban provisionalmente hasta que el tercer país o los terceros países que tengan que enviar la documentación la envíen, ¿de acuerdo? Porque hay países, sobre todo en Latinoamérica, que pueden demorarse pues, meses e incluso años en enviar esta documentación. Es triste, pero es así. Y por lo tanto, lo que se suele hacer es reconocer provisionalmente la pensión en España, con las condiciones que hay en España, si se cumplen requisitos, y a la espera de que los demás países o el país con convenio envíe la documentación oportuna. Si es en Europa, opera un reglamento comunitario y es un poco más ágil y un poco más rápido, pero también se demora unos meses. Gracias por la pregunta, Edgar. Vamos con otra pregunta. Nos la hace, en este caso, Cristóbal Pérez y hablamos sobre cuestiones económicas. Dice: ¿cuánto tarda la Seguridad Social en ejecutar una sentencia? El 17 de noviembre gané un juicio y el juez me concedió una incapacidad total con fecha de efectos 2020. Yo estoy cobrando el subsidio para mayores de 52 y no he cobrado nada de la incapacidad. Ni siquiera me ha llegado la carta del INS. Bien, gracias, Cristóbal. Pues ciertamente se está demorando bastante esto. Antes, en 2 meses, tenías más o menos el pago, ¿no? de la sentencia, y en estos casos se está demorando a veces hasta 3 y 4 meses. Todo esto va por un departamento que es pagos de sentencia. Si la Seguridad Social o la Mutua recurren, se va cobrando la pensión, como ya sabéis, hasta que salga la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, pero debéis saber que pues si es firme, se pueden cobrar ya de forma definitiva y los atrasos también que pudieran corresponder. No en todo caso hay atrasos. Pero sí que es importante tener en cuenta eso, que más o menos el plazo ahora es de 3 a 4 meses. Por lo tanto, si la sentencia fue en noviembre, como nos comentabas, pues puedes contar que quizá febrero o marzo es el mes en el que vas a empezar a cobrar la pensión con efectos retroactivos. Te lo pagarán noviembre, diciembre, enero, esto sí que te lo van a pagar, pero suelen tardar unos 3 o 4 meses en abonar la pensión, más o menos. Dependerá también de cada dirección provincial, del trabajo que tenga el Departamento de Pagos de Sentencia, de cada dirección provincial en concreto, pero más o menos estamos hablando de estos plazos. Gracias, Cristóbal, por la pregunta. Vamos con otra. Kukomochi dice: este año cumplo 55 y tengo una incapacidad total. Me gustaría solicitar el aumento del 20%. Tengo en alquiler 3 plazas de garaje, por las cuales recibo 180 euros con IVA incluido. Para declarar ese IVA tengo que darme de alta en Hacienda en el régimen general como retenedor. En este caso, ¿puedo solicitar el aumento del 20%? ¿Sobre qué base lo aplican? Bien, gracias por la pregunta. En este caso sí que tienes derecho. El hecho de tener estas plazas y que te hayan obligado a darte de alta por el tema del IVA no implica una actividad económica ni un trabajo y por lo tanto es compatible la pensión
con estos ingresos derivados de unos inmuebles que tienes, en este caso de unas plazas de garaje, y por lo tanto tienes derecho a cobrar el incremento de la incapacidad permanente total cualificada. Se aplica sobre la base reguladora, es decir, si la base reguladora que tenías eran 1.000 y cobrabas 550 euros, pues se aplicaría sobre los 1.000, ¿de acuerdo? Entonces cobrarías 750 euros, ¿de acuerdo? No es un 20% sobre lo que tú estás cobrando, sino es que en vez de ser un 55%, se aplica un 75% sobre la base reguladora de la pensión que te concedieron, más las revalorizaciones que hayan ocurrido durante el tiempo. Muchas gracias, Cuco, por la pregunta. Vamos con otra. Acabamos con preguntas sobre convenios. Dice José Antonio, ¿es legal que una empresa pueda aplicarte 2 convenios colectivos a la vez? Por ejemplo, el de jardinería estatal y dentro de este el de instalaciones recreativas y deportivas. Bien, gracias José Antonio por la pregunta. A ver, en una misma contrato de trabajo, no, un convenio colectivo solo puede ser uno. Lo que sí que es posible que a veces, y esto es una cuestión muy litigiosa, ha habido mucha jurisprudencia al respecto de que en una misma empresa se puedan aplicar 2 convenios colectivos distintos, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente lo que rige aquí es básicamente que se aplica el convenio colectivo de la actividad principal de la empresa, por la que facture más la empresa, ¿de acuerdo? Es decir, si en tu caso de ejemplo la facturación mayor de la empresa es por temas de jardinería, aunque también tiene instalaciones recreativas, como yo no me lo invento, pistas de tenis o de pádel o lo que fuera, tendríamos que ver qué es lo que se factura más, ¿no? La empresa, si una cosa u otra, y a partir de ahí determinar cuál es el convenio colectivo aplicable. O si son cosas diferenciadas, insisto, a veces se ha permitido que pues, los trabajadores que están afectos a un puesto de trabajo o a un centro de trabajo se les aplica un convenio y en esa misma empresa los de otro a otro porque la actividad es distinta. Pero eso es mucho más residual. El criterio general del Supremo vendría a ser este, actividad principal. Gracias por la pregunta, José Antonio. Vamos con otra. Nos la hace en este caso Ángela Fernández y dice lo siguiente. Si estoy cobrando el ingreso mínimo vital, ¿puedo hacer un convenio especial con la Seguridad Social para cotizar? Bien, gracias por la pregunta, Ángela. En principio no hay ninguna limitación para que lo puedas hacer. Si cumples los requisitos para suscribir un convenio, que básicamente es que desde el cese del último trabajo pues no haya transcurrido más de un año, en el convenio especial general, el genérico, pues sí que podrías, aunque tengas derecho a cobrar el ingreso mínimo vital y podrías tener el ingreso mínimo vital y suscribir un convenio especial. No habría ningún tipo de impedimento ni incompatibilidad. Al final ese dinero te lo dan para que tú hagas lo que estimes oportuno y pues, si consideras que es la suscripción de un convenio especial, pues no habrá en absoluto ningún tipo de problema. Muchísimas gracias, Ángela, por la pregunta y lo dejamos aquí. Nos despedimos con los agradecimientos, eso sí, como cada semana. Noelia de Barcelona dice gracias por la información, me pondré en contacto de inmediato con vosotros. Retroson dice muchas gracias como siempre, sois los mejores. Y Alberto Arostegui dice muchas gracias, Jorge, tus vídeos son definitivamente de utilidad pública y un faro para nosotros. Bien, muchísimas gracias por los agradecimientos como cada semana y espero y deseo veros la semana que viene en nuevos vídeos en este formato que hacemos en los viernes de Pregunta a Jorge. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un feliz fin de semana.